Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de volver a traer palabra que hace falta en muchas vidas. Palabra de Dios con café en mano. Alábalo si puede ahora. Así que en lo que se van conectando, vamos a hacer una oración de invocación para que el Señor tome el control de todo lo que vamos a estar haciendo, todo lo que vamos a estar hablando en esta hermosa noche. Así que Dios me los bendiga a todos y oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado la oportunidad de disfrutarlo. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas lindas que tú nos das la oportunidad de tenerla, de disfrutarla. Por este día tan lindo, Padre, por ese sol tan hermoso, por la lluvia que cae de los cielos, Padre, gracias. Por las estrellas en esta noche, por mi familia, por mi esposa, mis compañeros de trabajo, mis hermanos de la iglesia, mis vecinos. Te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos. Bendícelos en esta hora, Padre. Tócalos con tu presencia. Que ellos puedan buscarte día tras día, buscar tu presencia, llenarse de la presencia del Espíritu Santo, llenar sus vasijas, Padre, porque tenemos que estar preparados. Así que gracias por lo que has hecho, Padre. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer mañana. Gracias por todo, Señor. La gloria es tuya, Padre. La honra es para ti. Las alabanzas son para ti. Nuestra vida es para ti. Nuestro corazón, nuestra mente es para ti. Que sea de tu agrado todo lo que hagamos, Padre. Todo lo que salga de nuestra mente, de nuestro corazón. Todo lo que miremos, cómo caminamos, cómo tocamos. Que todo lo que hagamos, Padre, sea de tu agrado. Toca las vidas en esta noche, Padre, con tu Espíritu Santo y fuego. Toca las vidas que tienen necesidad, Padre, en esta hora. Restaura los matrimonios, Padre. Restaura las vidas, Padre. Tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios que cambia. Mira la necesidad que hay en esta hora, Padre. Los que se están conectando, los que se van a conectar después, Padre. Mira esas necesidades, Padre. Mira esas enfermedades, Padre. Mira esos diagnósticos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, cambia esos diagnósticos, Padre. Sana toda enfermedad en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Liberta al cautivo, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Grande eres, Jesús. Te damos las gracias. Te damos las gracias por todo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu unigénito, Jesucristo, por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por el consolador que nos dejaste, Jesús. Cuando te fuiste nos dejaste un consolador. Ese es el que nos guía. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Así que gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que es la que penetra, no retorna atrás vacía, es la que cambia las vidas, es la que da sabiduría, es la que alimenta nuestro espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por esta noche, por lo que vas a hacer en cada una de esas vidas que se van a conectar ahora, Padre. Y los que después en algún momento lo van a ver grabado, gracias por cada uno de ellos. Y te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Ya tenemos el café en mano.
Está calientito porque le di como 3 minutos. Alábalo si puede ahora. En esta noche vamos a estar en el libro de los Hechos. Todavía vamos por ahí. Vamos a seguir corrido por ir para abajo. Lo que Dios ponga en nuestro corazón. Pero ahora estamos en el libro de los Hechos. Hechos de los apóstoles. Y voy a traerle un resumen de lo que aconteció antes de lo que vamos a estar trayendo en esta hermosa noche. Lo que el Señor les va a traer en esta noche, que son las señales y maravillas que estaban haciendo los discípulos, Pedro, los discípulos y las personas que estaban con ellos, las cosas lindas que estaban ocurriendo. Pero vamos a empezar con un resumen antes de este momento, que está en el capítulo 5, pero vamos a empezar con un resumen desde el capítulo 2. En el capítulo 2 habla sobre esa venida del Espíritu Santo de Dios. Llega ese momento que fue el día de Pentecostés, donde estaban todos reunidos, todos unánimes juntos, y llega de momento este viento del cielo, un estruendo, y ellos son bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Alábalo si puede ahora. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. O sea, fueron bautizados, recibieron poder de Dios. Cuando uno se llena de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, uno carga un poder. Y ellos estaban llenos de esa presencia del Señor. Fueron bautizados, empezaron a hablar lenguas. Ellos hablaron lenguas. Habían personas allí que estaban diciendo que ellos estaban borrachos, que ellos estaban llenos de mosto, porque empezaron a hablar en otras lenguas. Dice la palabra del Señor que ellos estaban diciendo, las otras personas decían, pero esta gente no son galileos. Estos que están hablando no son galileos. Y están hablando en otras lenguas. Estaban hablando en partos, en medo, elamitas. Estaban hablando en el idioma de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de África, más allá de Cirene. Entonces ellos estaban hablando en otras lenguas. Fueron llenos de la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo de Dios. Alábalo si puede. Entonces ellos estaban llenos. Después llega un momento donde viene el primer discurso de Pedro. Eso lo encontramos en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 10 y versículo 14. Dice, primer discurso de Pedro. Y Pedro se puso de pie y empezó a hablar sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Le estaba diciendo a estas personas que se estaban burlando, mira, ellos no están ebrios. Ellos se llenaron de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Alábalo si puede. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y le estaba diciendo Pedro a ellos que no estaban ebrios. Entonces les empezó a hablar sobre lo que había profetizado el profeta Joel. El profeta Joel en un momento dijo que en los postreros días se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Los hijos y las hijas iban a profetizar, los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, los ancianos soñarán sueños. Y les estaba contando todo eso a estas personas que se burlaban. Porque acuerde una cosa, que cuando las personas no tienen el conocimiento sobre las cosas de Dios, para ellos es locura. Dice la palabra del Señor. Los que no conocen de las cosas del Señor, dice la palabra de Dios, que para ellos, para los que se pierden, es locura. Ellos decían, esa gente están borrachos, están llenos de mosto,
estaban llenos de vino. Entonces les empezó a contar sobre lo que había hablado en un momento dado el profeta Joel. Y entonces en el versículo 41 de los Hechos, del capítulo 2, miren lo que dice aquí, luego de que él empieza a hablar sobre Jesucristo, sobre lo que habló el profeta Joel, dice que llega un momento dado, así que los que recibieron esa palabra, su palabra, la que estaba dando Pedro, fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Alábalo si puede. O sea que ese primer discurso, esa primera predicación en ese momento, aceptaron a Cristo Jesús 3,000 personas. Escuche bien, para que usted vea esto, 3,000 personas. Dice la palabra del Señor. Entonces luego de eso, cuando nosotros nos vamos al capítulo 3, nos habla sobre la curación de un cojo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está para que nosotros impongamos las manos, se sanen los enfermos, se sanen los ciegos, se sanen los cojos, se vayan los demonios, en el nombre de Jesús. Ese es el trabajo de la iglesia. Entonces en el capítulo 3 de los Hechos nos empieza a hablar sobre este cojo, que Pedro y Juan, ellos subían al templo a la hora novena, que eso es a las 3 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, a las 3 de la tarde. Era como una regla que tenían, que oraban a las 3 de la tarde, o una costumbre, que oraban a las 3 de la tarde. Y entonces llevaban allí a un hombre cojo de nacimiento, y entonces él les dice, les pide limosna, y ellos le dicen: no tenemos dinero, no tengo plata ni oro, pero te doy de lo que tengo, te doy de lo que tengo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces este cojo, que de nacimiento nunca había caminado, era cojo, fue sano en ese momento. Alábalo si puede. O sea, ellos cargaban la presencia del Señor, estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Alábalo si puede ahora. Entonces después vamos a brincar a otro discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Vamos a buscar aquí algo que encontré sobre lo que es el pórtico de Salomón. Dice que un pórtico es un espacio arquitectónico cubierto, conformado por una galería de columnas adosado a un edificio. Un pórtico es una galería de arcos o columnas alrededor de un patio o plaza, o delante de un edificio. Un pórtico suele constituirse como una galería que se extiende en la fachada del edificio. Cuando el pórtico se halla junto a un templo romano o de la antigua Grecia, se denomina pronaos. Dice aquí, ¿ves? Es como algo externo a un templo, en columna. Y entonces ahí estaba dando Pedro otro discurso. Estaba dando Pedro ahí otro discurso. Alábalo si puede. Pero ¿por qué les traigo esto? Porque después en el versículo 4, vamos a ver si no me perdí aquí. En el versículo 3 del capítulo 4, vamos a ver qué nos dice.
Mire lo que dice aquí. Hablando ellos en el pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y dice en el versículo 3 del capítulo 4, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Escuche bien, hasta el día siguiente, porque era ya tarde, los metieron presos. La iglesia tiene que estar dispuesta a padecer, dispuesta a que los metan presos. Tenemos que estar dispuestos a ser vituperados, a ser apedreados por causa de Jesús. Alábalo si puede ahora. Entonces los metieron a ellos presos. Los metieron presos hasta el día siguiente. Alábalo si puede. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en lo que ellos hablaron, en ese discurso. Y el número de los varones era como 5,000. O sea que ya estamos hablando de 8,000 personas. 5,000 en el día anterior, o 2 días atrás aproximadamente. Pero ese día se convierte en 5,000, 3,000 personas más. 5,000, perdóneme, alábalo si puede. O sea que ya eran 3,000 primero y después 5,000 más, 8,000 personas que aceptaron a Cristo Jesús. Alábalo si puede. ¿Pero por qué? ¿Por qué aceptaron a Jesucristo? ¿Por qué lo aceptaron? Porque en un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, en un lugar donde hay sanidad, la gente quiere estar ahí. La gente cree, aumenta la fe. En un lugar donde se habla de Cristo y hay manifestaciones, que eso es lo que vamos a estar hablando ya mismo, manifestaciones, sanidad de enfermos, y ocurren esas manifestaciones, esas maravillas, esos prodigios, la gente quiere estar ahí. La gente la aumenta la fe. Y aceptaron 5,000 personas más, y eran 8,000 que habían aceptado a Jesucristo. Alábalo si puede ahora. Entonces, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, dice la palabra del Señor, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno, dice aquí, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre, por él, este hombre, en vuestra presencia ha sido sano. Alábalo si puede. Nosotros ponemos las manos y hay momentos donde se sanan los enfermos, pero el que los sana es el Señor, es Jesucristo. Es por la presencia de Jesús. Cuando alguien no carga la presencia del Señor, no van a haber milagros. Porque el que sana se llama Jesús de Nazaret. Alábalo si puede. Entonces estaban ocurriendo todas estas cosas. Ellos los meten presos. Alábalo si puede ahora. Y ellos seguían hablando de Jesús, los liberan,
Entonces en el versículo 32, ya estoy terminando este resumen, es para que usted vea. Se convirtieron primero 3,000, después 5,000, ellos eran un cojo. Fueron llenos de la presencia del Señor. Después entonces ellos crean todas las cosas en común. Después entonces le sucede lo que le sucedió a Ananías y Zafira, que por mentir fueron expirados los dos. Alábalo si pueden. Y entonces llegamos aquí. Ellos los metieron presos. Escuche bien, los metieron presos. Y al otro día los soltaron. ¿Y con qué autoridad o en el nombre de quién ustedes están haciendo eso? En el nombre de Jesús. Ese es el grande. Entonces llegamos a lo que vamos a hablar hoy. Muchas señales y maravillas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de los Hechos, versículo 12. Muchas señales y maravillas. Muchas señales y maravillas. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y por la mano, nosotros tenemos que ponerle la mano. Quizás en ocasiones no, pero cuando tenemos de frente a las personas y estamos orando por ellos y cargamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, tenemos que poner la mano. Ponemos la mano y oramos. Y ya entonces la voluntad del Señor. Pero tenemos que poner la mano. Y dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Y qué son señales? Cuando estaba estudiando esto, yo dije, quiero saber lo que son señales. Y las señales son acontecimientos o experiencias que demuestran el poder de Dios. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. O sea, se estaban viendo acontecimientos, se estaban viendo experiencias que mostraban el poder de Dios. Ellos cargaban con el poder de Dios. Y por eso que cuando ponían las manos se sanaban los enfermos. Porque cargaban con el poder de Dios. Son acontecimientos, experiencias que demuestran el poder de Dios. Y los prodigios, dice aquí, que los prodigios son sucesos extraños que exceden los límites regulares de la naturaleza. O sea que cuando suceden estas señales y estos prodigios, vienen de parte de Dios. Son cosas que ante los ojos naturales son difíciles de entender. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban todos allí viendo estas señales y maravillas que estaban haciendo los apóstoles en ese momento. Pero dice en el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y eso lo podemos ver hoy día también. Que hay personas que no conocen de Dios o no creen en Dios, no creen en Jesucristo, no creen en los milagros. Y entonces cuando ven estas manifestaciones, estas señales y prodigios, se quedan aparte, no se acercan. Pero entonces lo que van a hacer es, ¿qué hacen? Murmurar, hablar. Dice, esa gente está loco, ¿qué están haciendo esa gente ahí? Pero no creen porque ante los ojos naturales es difícil de entender. Eso es lo que dice aquí, que son prodigios. Es difícil de entender. Para los que se pierden, esto es locura, porque no entienden, porque el Espíritu Santo de Dios es el que revela las cosas. Y las personas que no están buscando de Dios, que no están leyendo palabras, que no están buscando esa presencia, hay cosas que no van a entender. Y se quedan aparte. Dicen, no, esa gente está locos allá
Pero viendo los milagros, viendo que los cojos caminan, se levantan, que los ciegos pueden ver, que los sordos pueden oír, pues se quedan aparte. Viendo las manifestaciones lindas que hace el Señor, se quedan aparte porque no tienen fe, porque no creen. Entonces dice de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y alabar es, había buscado el significado, es elogiar. Estaban elogiando lo que ellos estaban haciendo. Estaban celebrando, resaltando lo que hacían por la mano de Dios. Porque ellos imponían la mano, pero es la mano de Dios la que sana, no somos nosotros. Por eso que el ser humano tiene que tener cuidado, que si en algún momento usted impone una mano y en el nombre de Jesús se van los demonios, o usted pone la mano y en el nombre de Jesús se sana un enfermo, o un paralítico se levanta, usted no se crea que fue usted. Alábalo si puede, es el Señor, es la mano de Dios. Pero ellos estaban alabando lo que el Señor estaba haciendo por medio de los apóstoles. Lo estaban alabando. Alábalo si puede ahora. Alábalo si puede ahora. Porque estaban haciendo cosas lindas. Estaban haciendo estas señales hermosas que las hace el Señor. Pero dígame usted, si usted como siervo de Dios no le pone la mano a un enfermo y ora por él y que se sane de cáncer, usted se va a sentir contento. Pero tenga cuidado que no se crea que es usted. Pues acuérdese que es el Señor. Y dice que los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. O sea, ya se habían convertido 8,000 personas. En un día 3,000, en otro día 5,000. Y entonces mientras seguían ocurriendo estas señales y prodigios, seguían aumentando en gran número, así de hombres como de mujeres. Dice en el capítulo 5 de los Hechos, versículo 14, ahí es que estamos. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 14, estamos por ahí. Y los que creían en el Señor aumentaban. O sea, que una iglesia, escuche bien esto, escuche bien, una iglesia que se mantiene. Esto, el Señor me pone a hablar, pero una iglesia que no crece, algo está ocurriendo. Las iglesias tienen que crecer. Cuando está la presencia del Espíritu Santo de Dios, siento la presencia de Dios, las iglesias tienen que crecer. Los milagros tienen que ocurrir. Tiene que haber sanidad. Los demonios se tienen que ir en el nombre de Jesús, donde está la presencia del Señor. Y cuando hay iglesias que no crecen, cuando no hay milagros, cuando no hay señales, cuando no hay prodigio, algo está ocurriendo en ese lugar. Pero como aquí se estaban viendo estas manifestaciones lindas, la gente aceptaba a Jesús. Decían, no, yo quiero aceptar a ese Dios que tú le sirves. Yo quiero estar con ustedes porque ustedes cargan la presencia de Dios. Mira a toda esa gente que se están sanando. Pero yo quiero estar ahí porque esa gente cargan algo que yo no tengo, pero algún día yo voy a cargar con eso. Yo me voy a acercar a ustedes. O sea, uno tiene que desear estar con gente llena de Dios. No con cualquiera, con gente que está llena de Dios. Con gente que muestra. Por los frutos los conoceréis, que están buscando de Dios. Y aumentaba el número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles. Miren la fe que tenían las personas alrededor por lo que estaban escuchando ya. Que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra
cayese sobre alguno de ellos. Alábalo si puede. Con la sombra de Pedro. Ahí hay un corito que habla sobre la sombra de Pedro. Se sanaban los enfermos. Vamos a poner los enfermos, que por ahí viene Pedro. Aunque sea su sombra, que toque a estas personas que están enfermas, para que los sane. Esa es la fe. Esa es la fe. Si tocar el manto, decía la mujer del flujo de sangre, el manto. Pedro y los apóstoles cargaban la presencia del Señor. Y ya eso se estaba escuchando en todo lugar. Y dice en el versículo 16, y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No dice algunos, alábalo si puede ahora. No dice algunos, dice que todos eran sanados. Entonces, ¿por qué hoy día no ocurre esto? Porque hay mucha maldad, porque hay mucha mentira, porque la gente no es honesta con Dios, porque la gente no se separa para Dios, porque la gente no busca la presencia de Dios, la gente no alimenta su espíritu, la gente no quiere estar en ese primer amor con Dios, pero es porque hay tantas cosas que distraen la mirada del Señor. Las personas están distraídas. Las personas están confundidas. Y aquí dice que todos eran sanados porque ellos estaban llenos de aceite. Sus vasijas estaban llenas de aceite. Nosotros tenemos que estar llenos de Cristo. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. Porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Entonces hoy día la iglesia habla de Dios, escuchan de Dios, pero no viven conforme a Dios, no viven conforme a Dios. Por eso es que en muchas iglesias no ocurren estos milagros. Y estamos en tiempo de llenarnos de Dios, de enamorarnos de Dios. Alábalo si puede ahora. La gente quiere tener un pie con Dios y un pie en el mundo. En la Biblia no habla que los apóstoles y en el trayecto de Jesús ellos estaban jugando, que estaban haciendo chistes. Alábalo si puede ahora. Estaban trabajando en la obra de Dios. Pero hoy día la gente lo que quiere es el chiste. La gente está confundida. La gente está turbada. La gente está débil. Hay que llenarse de Cristo. Alábalo si puede. Entonces venía gente de otro lugar. Imagínese usted hoy día que usted escuche de una iglesia allá en Humacao o en Bayamón. Que usted escuche por YouTube o por las noticias. Miren, esa iglesia fueron 30 personas allí que eran enfermos y los 30 fueron sanos. Usted no va a arrancar para allá si usted tiene una enfermedad. Alábalo si puede ahora. Si usted tiene cáncer, si usted tiene sida, no va a arrancar para esa iglesia para que oren por usted y usted sea sano como esos 30. Aquí dice que todos eran sanos. Y el Señor dijo que nosotros íbamos a hacer las cosas que Él hacía y cosas más grandes. Pero tenemos que estar sometidos a Dios. No podemos jugar con Dios. Tenemos que someternos a Él para que poco a poco uno se vaya llenando de esa presencia y refleje todos los frutos del Espíritu Santo y estemos llenos de poder. Y hay hombres de Dios hoy día. No son 100,000, pero los hay. Hay hombres de Dios. En el día de hoy, en un momento yo me puse a ver un video de un predicador, no voy a decir nombre,
Y me puse a llorar, porque él estaba en un coliseo, lleno de la presencia de Dios. Y hablaba para personas que estaban en el público y llegaban ahí. Y fueron sanos, y fueron sanas. Y se vio la manifestación, las señales, los prodigios que hizo el Señor en ese día. Porque eso es grabado. Y yo estaba llorando. Me entró un gemir en ese momento. Porque yo dije, eso, no voy a llorar ahora. Eso es lindo. Trabajar para Dios. Pero tenemos que llenarnos de Él. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar a la religión. Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que dejar el relajito. Tenemos que llenarnos de Dios poco a poco. Un caminar escalando peldaños. Pero no podemos seguir jugando y seguir en el mismo escalón. Y pasan 3 años y en el mismo escalón. Y pasan 6 años en el mismo escalón. Tenemos que llenarnos de Dios. Y entonces Él va a seguir abriendo puertas. Y uno se siente bien. Y uno quiere más porque uno está viendo la mano de Dios. Pero si usted no se somete a Dios, aquí el que hace las cosas se llama Jehová de los ejércitos, no es uno. Entonces cuando usted se somete a Dios, alábalo si puede, suceden estas cosas lindas que estaban ocurriendo con Pedro y los apóstoles. Y dice en el versículo 17, ya estoy terminando porque me voy corto hoy. Digo yo lo que el Espíritu me diga. Entonces levantándose el sumo sacerdote, acuérdese que ahorita yo le dije que los habían metido presos, aunque los sacaron al otro día. Y después de eso se convirtieron 5,000 personas, alábalo si puede. Y levantándose, después que todas estas personas fueron sanas, que venían de otras ciudades, dice en el versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Alábalo si puede ahora. ¿Por qué la gente se llena de celos cuando ocurren cosas lindas como esta? Porque no cargan la presencia de Dios. Porque el que da amor, el que da humildad, es el Señor. Entonces esta secta de los saduceos se llenaron de celos cuando vieron todas estas señales y prodigios que estaban ocurriendo por medio de los apóstoles. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los metieron presos otra vez. Mas un ángel, escuche bien, un ángel de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios y los defiende. Hay veces que cuando Pablo y Sila estaban orando, fue la presencia del Señor. Fue la presencia del Señor. Pero aquí dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, un ángel, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Alábalo si puede ahora. Un ángel, los meten preso a ellos. Y un ángel del Señor fue allí, los sacó de la cárcel, abrió las puertas de la cárcel y sacándolos le dijo, vayan al templo a predicar, vayan a hablar de Jesús. Nosotros tenemos que hablar de Jesús. No importa que nos tiren piedras, no importa que seamos vituperados, no importa que nos metan presos, no importa si tenemos que morir, padecer por causa de Jesús. Tenemos que hacerlo. Alábalo si puede ahora. Entonces, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea que
Si el Señor te dice, sal a predicar, sal y predica. No, que aquí no se puede predicar. Bueno, si el Señor a mí me dice, ve a tal lugar, es el Señor, si es el Señor, yo voy a predicar allí. Pase lo que pase, si el Señor me dice, ve a tal lugar, yo voy. Y ellos se fueron al templo a anunciarle al pueblo todas las palabras. Bueno, fueron al templo y allí enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea, dijeron, saquen a esta gente de ahí de la cárcel. Pero cuando llegaron los alguaciles no los encontraron en la cárcel. Alábalo si puede ahora. Entonces no los vieron allí y volvieron y le dieron aviso. Mira, esta gente no está ahí en la cárcel. Nosotros fuimos allí, encontramos todo cerrado, estaba la seguridad allí, estaban los guardias allí parados en las puertas. Y abrimos y no encontramos a nadie. Así es que obra Cristo. Hay cosas que a veces son difíciles de entender. Por eso es que cuando dije ahorita, escuche bien, lo que son los prodigios, que son cosas que ceden los límites regulares de la naturaleza, son cosas que no se pueden entender en nuestra naturaleza, pero ocurren, porque así es que obra Dios. Los sacó de la cárcel y la cárcel cerrada, los sacó de la cárcel y los guardias allí parados. Y cuando fueron a buscarlo no encontraron a nadie hallamos dentro. Entonces cuando oyeron estas palabras el sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto. Estaban dudando, pero es que esto está difícil de entender, está difícil de creer. Pues claro, porque son cosas sobrenaturales. Cuando un hombre sanado decida que hoy día, ¿verdad? A lo mejor encontraron la cura, yo no sé, y la escondieron. Pero hoy día dicen que no hay sanidad para el SIDA. Sí, pero hay uno que sana toda enfermedad. Toda enfermedad. Eso se llama Jesús de Nazaret. Alábalo si puede. Entonces hay cosas que son difíciles de entender. Esta gente no entendían lo que había ocurrido. ¿Dónde está esta gente? Si aquí estaban los guardias, dudaban sobre esto. Estoy acabando. Pero viniendo uno, escuche bien, viniendo uno, le dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Le dijeron, no prediquen en el nombre de Jesús. Los metieron presos. Salieron al otro día. No prediquen en el nombre de Jesús. No quiero que prediquen. Ellos siguieron predicando en el nombre de Jesús. Los metieron presos otra vez. El ángel los saca. ¿Y para dónde fueron? A predicarle a Jesús. Porque hay que hacerle caso al grande. Eso lo vamos a leer ya mismo. Le dijeron, esta gente están allí predicando otra vez. Están hablando de Jesús. ¿Dónde están? Allí están. Hablando de Jesús. A los que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo enseñándole al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Pero por qué? Porque habían como 8,000 personas. Habían como 8,000 personas ya que le servían a Cristo. Y había una minoría ahí. Los sacerdotes y los alguaciles eran una minoría. Porque habían 8,000 personas que habían aceptado a Jesucristo. Que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dijeron, vamos a traer a esta gente sin violencia. Porque temían a ser apedreados por el pueblo. Entonces cuando los traen, los presentan en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo,
No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de esa doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, nos culpan a nosotros de que nosotros fuimos los que crucificamos a Jesús. Nos están culpando. Y nosotros les dijimos que no hablaran en ese nombre. Y ustedes ya llenaron a Jerusalén de esa doctrina. ¿Qué está pasando? Y Pedro le dijo, y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario ser justo. Cuando hay una situación, la iglesia tiene que ser justa. La iglesia de Dios tiene que ser justa. Es necesario obedecer a Dios. Cuando usted está en un lugar que hay mentira, la iglesia, lo escuché hoy en la radio, la iglesia es la que tiene que estar ahí para decirle eso es mentira. Usted no puede estar a favor de la mentira, de la injusticia. Tenemos que obedecer a Dios. Ellos le dijeron, ustedes dicen que no prediquemos en el nombre de Jesús, pero a nosotros el Señor nos dijo, el ángel le dijo, vayan a predicar allá, váyanse. Los sacó de la cárcel, váyanse a predicar de Jesús. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Alábalo si puede ahora. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador del mundo. Jesús es el salvador del mundo. No hay otro nombre aquí en el mundo, en la tierra, que por ese nombre uno sea salvo. Solo el nombre de Jesús. Y lo puso por salvador para darle arrepentimiento a Israel y perdón de pecado, dice aquí. Y nosotros, estaba diciendo Pedro y los apóstoles, nosotros somos testigos suyos. Somos testigos de Jesús. Porque ellos estuvieron allí. Ellos estuvieron con Jesús. Ellos vieron cuando lo crucificaron. Ellos vieron cuando lo sepultaron. Ellos vieron cuando resucitó. Porque lo vieron. Porque estuvo con ellos. 40 días después. Alábalo si puede. Y después le dijo, vuelvo. Yo vuelvo para atrás. Alábalo si puede. Hay que obedecer a Jesús. Entonces ellos se enfurecieron y querían matarlo. Cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando se ven estas cosas lindas, cuando ocurren estos sucesos, estos prodigios, estas maravillas, la gente que no conoce de Dios entra en envidia, se enfurecen, se molestan. Eso le estaba ocurriendo a ellos. Querían matarlo. ¿Pero por qué? Si las señales que están viendo por medio de ellos son buenas. ¿Por qué querían matarlo? Porque tenían envidia. Alábalo si puede ahora. Entonces, levantándose en el concilio, ya estoy terminando, vino un fariseo. Escuche bien. Levantándose, mira la sabiduría que le llegó en ese momento a este hombre. Un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Era un doctor de la ley, pero era un fariseo. Y era venerado por el pueblo. Le dijo, saquen a los apóstoles, sáquenlos. Y luego le dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, escuche bien, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo en los días del censo y se llevó un grupo también del pueblo, mucho pueblo, pero pereció también.
y los que le obedecían se dispersaron. Les digo yo ahora a ustedes, dejen estos hombres quietos, déjenlos. Porque si estos hombres, escuche bien, si estos hombres no son de Dios, esta obra se va a desvanecer, va a ser destruida. Pero si es de Dios, escuche bien, no la van a poder destruir. Mira que no sea que ustedes estén luchando contra Dios. O sea que les estaba diciendo este fariseo, mira, dejen esa gente quieta. Si esa gente no son de Dios, olvídate, a la larga eso se va a destruir. Cuando algo no es de Dios, a la larga se desvanece, se destruye. Pero cuando algo es de Dios, permanece. Cuando algo está edificado sobre la roca que es Jesucristo, permanece. Y hay gente que a veces está luchando con Dios, porque dicen, esa gente no son de Dios y no saben. Esta gente parece que no sabían que los apóstoles estaban llenos de Dios, que eso era de Dios. Entonces este fariseo le dice eso, mira, esa gente, déjalos quietos, porque si son de Dios, ustedes están luchando contra Dios. Así que un ejemplo, nuestra iglesia que este año cumple 25 años, escuche bien, es una obra de Dios, porque lleva 25 años, con altas, con bajas, con situaciones, pero ha permanecido porque todo lo que se edifica sobre la roca permanece. Y eso le estaba diciendo este fariseo, tenga cuidado. O sea que Dios nos está hablando en esta noche. Cuando uno carga la presencia de Dios, cuando uno se llena del Espíritu Santo de Dios, algo tiene que ocurrir. Tienen que haber señales, prodigios, maravillas, sanidad, restauración, liberación. Si está el Señor. Pero si el Señor no está, no ocurre nada. Porque aquí el que hace las cosas se llama Jehová de los ejércitos. Se llama Jesucristo. Se llama Espíritu Santo de Dios. Y cuando algo no es de Dios o Dios no está, no ocurre nada. Y hoy día, escuche bien, en muchas iglesias, hay veces que no ocurre nada, porque no está la presencia de Dios. Pero donde hay presencia de Dios, hay liberación, se restauran los matrimonios, hay sanidad, porque está el Señor. Hay esos prodigios, esas señales, esas cosas que son difíciles de entender, pero ocurren, porque está Dios ahí. Son difíciles de entender para los que se pierden. Y a veces hasta los que están en la iglesia. Pero ocurren. Porque eso es lo que hace Dios. Un Dios que restaura. Ese es el Señor. Y tenemos que... La iglesia hoy día, escuche bien, ya terminé. La iglesia se tiene que llenar de Dios. Como estaba lleno Pedro y los apóstoles. Como hay muchos por ahí que se llenan de Dios. Y ocurren cosas lindas. Pero tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que estar preparados por si suenan las trompetas. No podemos jugar con Dios. No podemos coger las cosas de Dios como si fuese cualquier cosa. Ser irresponsable con las cosas de Dios. Ir cuando nos dé la gana. Pensar que estamos en cualquier otro lugar, en un club. No. Tenemos que llenarnos de Dios. Pero no solamente en la iglesia. En su oscuridad. En su cuarto, en su war room, ahí donde usted se meta, ahí usted muéstrele a Dios, donde nadie lo está mirando, porque frente a la gente usted puede aparentar una cosa, pero en su oscuridad usted está orando, usted está leyendo palabras, usted está escudriñando palabras, usted ha sacado tiempo para ayunar, usted está orando por otros, alábalo si puede ahora. Qué lindo es el Señor. Así que estamos ya terminando ya. El café siempre se me enfría.
Eso es lo que nos trae el Señor en esta noche. Llénese de Cristo como los apóstoles, para que ocurran en su vida, en su iglesia, estas cosas lindas. Métase con Cristo. Que este año haya en su vida un avivamiento. Un avivamiento no es que 40, 100 personas. No. Que sea en su vida. Aunque los demás no entren en avivamiento, entre usted en avivamiento. Porque Dios lo está mirando a usted. Olvídese de los demás. Háblele a los demás de Cristo. Y dígale, entra en ese primer amor. Llénate de Cristo, yo estoy lleno de Cristo. Dígale, esto es un ejemplo. Yo estoy lleno de Cristo. Lo estoy buscando. Estoy enamorado de Él. Quiero hablar de Él. Y tú, hermanito, sométete a Cristo. Te veo apartado. No estás yendo a la iglesia. ¿Qué está pasando? Porque somos una familia para ayudarnos. Y cuando uno se cae, pues uno no puede juzgar. Uno lo que hace es que ayuda a ese hermano que se levante. Y ora por él. Y habla con él. Mira, vuelve a la iglesia. ¿Qué pasó? Hace falta en la iglesia. Te extrañamos en la iglesia. Qué bueno verte. Hágalo sentir bien. No lo haga sentir mal. Pero somos el cuerpo de Cristo. Pero usted solito, porque la salvación es individual y terminé. La salvación es individual. Busque de Cristo. Entre un avivamiento en este 2023. Sométase a la palabra de Dios. Y usted verá un cambio en su vida. Porque Dios es un Dios que cambia, que restaura. Así que los dejo con esa. Qué lindo el Señor. 8,000 personas en par de días se habían convertido. Hoy día se convierte en personas. Los otros días estaba yo en Río Grande, en el Parque Ovidio de Jesús. Y hubieron muchas personas que pasaron adelante y aceptaron a Jesucristo. Alábalo si puede. Y hubieron manifestaciones bonitas allí. Tuvo la presencia de Dios. Un grupo, habían como 6,000 personas allí alabando a Dios. Y cayó aguacero y se mojaron muchas personas. Alábalo si puede. Buscando de Cristo, del grande. Este es el libro. Ese es el libro, la palabra de Dios. Alimente su espíritu. Llénese de Cristo y usted verá la diferencia. Usted verá las bendiciones que el Señor va a traer en su vida, en su matrimonio, en su esposo, en su esposa, en sus hijos. Va a abrir puertas. Y usted va a ser feliz. Porque el que trae la paz, la felicidad, el amor, el gozo, se llama Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. Es Jesús. Así que Dios me los bendiga. Un saludo a Cristina. Ponga ahí si usted tiene una petición. Hoy yo me voy a amanecer con Jesús. Usted tiene una petición, póngala ahí. Una situación familiar. Lo que sea, póngalo ahí que yo voy a orar por esa petición. Voy a orar por usted. Y el que hace la obra se llama Jehová de los ejércitos. Pero yo voy a orar por usted. Y tenemos fe. Oramos, tenemos fe. Y el que hace la obra es el Señor, si es su voluntad. Así que si tiene una situación, póngala ahí, que yo la leo ahorita. Y sigo orando por personas que me han pedido oración. Son varias personas que me han pedido oración. Sigo orando por esas peticiones. Así que Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí. El Señor es bueno. No deje de buscarle al Señor. Aléjese de las cosas de este mundo y sométase al Señor. Para que no sea confundido. Para que no esté distraído. Y esté preparado para cuando suenen las trompetas. Usted huele, voy para arriba. Así que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Café en mano. Mira, y este es el camino. Esta camisita, mira, la hice hoy. Mira qué linda. Jesús, dice ahí, es quien guía mi camino y el tuyo. Jesús es el que guía tu camino. Pero búscale, para que tú veas que te vas a gozar, te vas a enamorar de Cristo, vas a entrar en ese primer amor. Búscale.
Así que Jocelyn, Dios te bendiga, Cristina, Dios te bendiga, María, Dios te bendiga, Mami, Dios te bendiga, las personas que se han conectado, Mayra y los que se van a conectar después. Comparte este video porque hay vidas que necesitan escuchar palabra de Dios, no palabra de hombre, palabra de Dios que penetra y no retorna tras vacía. Así que Dios me los bendiga, la paz de Cristo, y seguimos buscando su presencia. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto. Si Dios lo permite, palabra de Dios con café. Fuerte abrazo a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.